¿Cuál es el dominio que va a dominar Wan Li cuando entre la etapa de transformación del espíritu? Pues ya hemos llegado al capítulo 265 y luego de ver pues la barbaridad, la masacre que causó Wan Li buscando la venganza y eliminando a toda la familia Teng, pues Wan Li se empezó a preguntar ¿qué hago ahora? ¿Qué es lo que sigue después? ¿No? Porque ya cumplió su venganza. Ese era su objetivo de vida. Eso era como que todo lo que lo movía, lo motivaba. Pero ahora se está planteando qué hacer con su vida y él ha decidido pues que tiene que cultivar, que tiene que ver esos recuerdos, pero experimentarlos él mismo. Cristian, ¿qué recuerdos? ¿De qué me estás hablando? Pues recordemos que Wan Li hace un tiempo, en unos arcos anteriores, antes de la venganza, entró dentro del dios llamado Tu-Si. Y este dios, pues le terminó otorgando se podría decir, esta bendición, se podría decir entre comillas, porque es una herencia que tiene que ser otorgada por el propio Dios, así que también es como que el Dios lo permitió, por así decirlo. Y en esta herencia era la herencia del conocimiento, y es ahí donde Wan Li, pues, pudo observar todo lo que hay en el firmamento, un firmamento del pasado, pero al fin de cuentas es como si él mismo hubiera estado viajando por las estrellas. Y es por eso que cuando Wan Li empieza a caminar por este sendero, a romper y entrar por fin a la etapa de transformación del espíritu, donde Wan Li se nos dice que empieza a recorrer el mundo como un simple mortal común y corriente. Y es así que él se dirige a un país de rango 4 y decide empezar su vida como mortal. Mientras están dando por estos lares, pues se nos deja entrever de que él empieza a hallar un poco de paz cada que mira a los cielos, y esto no es nada más ni nada menos que un remanente de los recuerdos del antiguo Dios, ya que este antiguo Dios también sentía paz al mirar las estrellas, ya que éstas le pertenecían a él, por así decirlo, y su mundo estaba ahí, navegando en el firmamento, en el espacio, pues explorando todo el universo y no limitándose a un simple planeta. Wan Lee, pues, a lo largo de estos capítulos y de este corto arco, han sido uno de los más, se podría decir, concisos o muy directos en cuanto a la cultivación. ¿Por qué? Porque Wan Lee va a experimentar la vida de un hombre común y corriente. Él literalmente encuentra un puesto en la ciudad y se mete ahí a vivir como un mortal. Alguien se preguntará, Christian, ¿por qué Wan Lee se pone a vivir como un mortal? Pues es muy simple. En primera instancia, Wan Li ya había entendido esto de que para entrar a la etapa de transformación del espíritu, él tiene que entender primero qué es un mortal antes de entender qué es un inmortal. Wan Li no pudo entender qué es la mortalidad. Alguien dirá, no, Cristian, te equivocas, porque él pues sí vino de padres mortales y literalmente él se volvió de un mortal un cultivador y su infancia sí fue un mortal, así que él sabe lo que es ser mortal. Y la respuesta es que no, no es tanto así. Recordemos que a lo largo de la cultivación que se nos menciona en Renegado Inmortal, se nos dice que algunas personas para entrar a la etapa del establecimiento de la fundación y de ahí a la fundación del núcleo abandonan sus sentimientos, ya que esto les da mayor impulso a la hora de arrancar todo rastro de mortalidad y poder ascender y entrar en este camino de cultivación. Pero esto los perjudica enormemente, ya que cuando llegan a la etapa de alma naciente, ellos tienen que aún haber conservado rastros de sus emociones para poder despertarlas y poder entrar a la transformación del espíritu. Es por eso que siempre se nos recalca que cultivadores de la etapa de alma naciente son muy escasos y mucho más los de la transformación del espíritu y más aún en un planeta pues de rango 4 si mal no recuerdo, que es el planeta donde está Wan Lee, o bueno, en un país de rango 3 donde estaba anteriormente, ahora está en un país de rango 4. Pues bien, Wan Lee mientras está navegando por esta ciudad se termina encontrando con un personaje que en verdad lo termina estafando. No, no hay que decir de otra, pero Wan Lee se da cuenta que en verdad es un senior que está viviendo la vida de un ser humano común y corriente. Y es a través de esto que él entiende que ese también es el camino que él debe de seguir. Él debe vivir como un mortal más y atravesar pues las vicisitudes que atraviesa un mortal, o sea, el contexto, las circunstancias, los problemas, las bendiciones, lo bueno y lo malo, por así decirlo, ¿no? Y él tiene que afrontar todo eso. Es por eso que él termina pues viviendo, alquilando primero se nos dice como un puesto y ahí empieza
a hacer lo que su padre le había enseñado, ¿no? ¿Qué es lo que su padre le había enseñado? Pues a tallar madera y hacer hermosas decoraciones, ya que su padre era un carpintero. Y es ahí donde viene una de las escenas más tristes, porque lo primero que empieza a tallar es la figura de su padre, luego de su madre, luego empieza a tallar la figura de todas las personas que habían muerto en su aldea. Recordemos que Ten Yuan, pues había masacrado a todo, no solamente a sus padres y a su madre, sino a las personas que estaban alrededor, que eran sus amigos, sus vecinos, sus conocidos de Wan Li, las personas que lo habían criado junto a sus padres cuando éste era pequeño. Y Wan Li empezó a tallar figura una tras otra de cada uno de estos seres, ¿no? Mientras se nos decía que, pues, este mostraba una sonrisa, pero el mismo autor escribe que si alguien viera esa sonrisa, no vería una sonrisa, sino vería el grito desesperado de alguien pidiendo ayuda, lo cual lo hace, pues, mucho más lamentable, ¿no? Porque es que para entrar a la transformación del espíritu, Wan Li tiene que volver a reconectarse y a la hora de reconectarse con sus emociones, pues es innegable que va a volver a sentir los sentimientos que tuvo a la hora de perder a sus familiares y mucho más ahora que está pues replicando literalmente esculturas de ellos. Y nada, esa escena fue muy conmovedora, la verdad, muy chocante un poco porque se nos describe de una forma que en verdad apela a los sentimientos de uno y también apela a los recuerdos que uno tiene de los capítulos pues iniciales que lee de la novela, ¿no? Y de cómo son sus padres, de cómo se preocupan por él, cómo lo apoyaron en esto del camino de la cultivación a pesar del error garrafal que quería cometer Wan Li en un inicio, ¿no? Pues bien, ¿qué es lo que va a hacer Wan Li después? Pues va a experimentar la vida de un hombre común y corriente y va a estar desenvolviéndose junto a una familia de herreros, a los cuales va a observar cómo estos envejecen poco a poco. Y esto es lo que va a ayudar a entender, a comprender el dominio que va a tener Wan Li. ¿Cuál es el dominio que va a despertar nuestro personaje principal? Pues no es ni más ni menos que el del siglo de la vida, entender el nacimiento, el crecimiento y la muerte de un ser vivo. Cristian, ¿cómo Wan Li llega a esta conclusión? Es muy sencillo, ¿te acuerdas que te había dicho que había un tipo que lo estafó en un inicio y que de ahí Wan Li se dio cuenta que era un senior que estaba disfrazado y que como este estaba actuando como mortal, pues él se dio cuenta que ahí es donde radica la clave antes de entrar en la transformación del espíritu, ¿no? Pues bien, más adelante se termina reencontrando con este senior y él le termina diciendo que en verdad está actuando correctamente como lo hace un mortal y que en verdad ya está muy cerca de poder llegar a la transformación del espíritu. Y es ahí donde éste le empieza a contar sobre los dominios y le muestra su propio dominio. ¿De qué se trataba su dominio? Su dominio se nos deja en claro que no es algo que tenga que ver con la conciencia divina, no es algo que tiene que ver con la cultivación, es algo muy distinto, se nos describe que es como una especie de aura, como de esencia, es el compendio de tu vida completa, es la conclusión a los problemas, a las bendiciones, a los conflictos que puedes haber tenido a lo largo de tu vida y es la respuesta final a lo que tú has experimentado, lo cual suena muy profundo, suena muy difícil de entender o de comprender, o de repente por ahí alguien dirá, wow, Cristian, lo capté en una. Pues sí, es algo que para algunas personas puede ser un poco difícil, para otros puede ser muy fácil de captarlo, pero como dicen, en la simpleza se halla la complejidad y en la complejidad se halla la simpleza. Bien, la cosa es que eso es un dominio y se nos muestra que el dominio de este personaje vendría a ser la furia, una furia que obliga a que cualquier persona que esté cerca de él también la sienta por completo, que también sienta ese deseo de luchar, de desesperarse, por así decirlo. Y es este dominio el que termina asustando a Wan Li, porque se da cuenta que con solo liberar esta poca aura, este personaje fue capaz de llevar a Wan Li a un estado pues de agitación profunda y de sentir un sentimiento muy, se podría decir, renuente, de una furia impulsiva que emanaba en su propio ser. Y esto vendría a ser el dominio. Y esto también nos deja en claro un poco la actuación de mortal que llevaba este personaje porque cuando Wan Lee lo conoce,
Se nos muestra que este es un personaje que estaba siendo golpeado porque literalmente se había metido a se podría decir, un cuarto de sirvientas para poder observar cómo se estaban cambiando estas, o sea, las estaba espiando y luego pues el dueño del local lo botó, lo empezó a pisotear en la calle mientras le estaban golpeando y ahí fue donde terminó conociendo a Wan Lee y seguía con esta rutina viviendo como un mortal pero de esta forma. Y una vez que tú ves ese dominio y luego de que captas de que es el dominio, viene a ser la comprensión de una persona en respecto a su vida, como que empiezas a atar un poco de cabos, ¿no? O sea, esta persona está viviendo como un mortal que está siendo golpeado debido a las acciones que ha cometido. Y a pesar de tener el poder para defenderse, él decide aceptar ese castigo que es impuesto por la otra persona, ya que éste, en cierta medida, se podría decir, transgredió una ley moral, por así decirlo, ¿no? A pesar de que éste tiene el poder de defenderse, no lo hace, sino que acepta el castigo mientras empieza a lamentar. Y su dominio es uno que incita a la furia, al descontrol por completo. Literalmente pareciera que él estuviera buscando a cada rato ser castigado por sus acciones, como si literalmente pensara o tratara de, se podría decir, de buscar redención en ese castigo, ¿no? Alguien podría decir, Cristian, esa es una exageración, pero en cierta medida tiene sentido, ¿no? Yo me he leído solamente 265 capítulos, no sé qué pasará más adelante, de repente se nos revela que en verdad es un pervertido que le gusta que lo golpeen, no lo sé, pero en estos 265 capítulos, con el dominio que se nos muestra, que es el de la furia por completo y cómo se comporta como un mortal, pues nos deja mucha cabida a pensar estas cosas, ¿no? Porque tendría mucho sentido una persona que ha dominado la furia en la intención de su cultivación y que despierte esta furia en cualquier persona como una represión que hubiera estado oculta por mucho tiempo y que literalmente como mortal esté pues buscando y sea proclive a esta, se podría decir, a estas situaciones y a pesar de tener el poder no defenderse pues literalmente es como un grito de auxilio constante. Bien, más adelante, gracias a este personaje, pues Wan Li termina conociendo a otros cultivadores de la transformación del espíritu, quienes también nos muestran otros dominios muy interesantes. El de un hombre de mediana edad, el cual esa es su descripción, se nos dice que su dominio era el de la desesperación. Cuando tú caías en su dominio o en su ataque, te invadía una, se podría decir, un desasosiego, una necesidad incesante, pues, de anhelar algo. O sea, era como caer en la desesperación misma, como si te perdieras a ti mismo por completo y no sabrías cómo salir. Lo cual vuelvo de nuevo a recalcar que es el dominio, es la conclusión de una vida, es el entendimiento a las circunstancias a las cuales has pasado. ¿Qué clase de eventos ha tenido que vivir ese cultivador de mediana edad para que su dominio despertara la desesperación misma del ser humano hasta ese estado? Es muy profundo esto. La etapa de transformación del espíritu es muy pesada, la verdad. Luego también hay otro que era el de una mujer. Esta tenía el dominio de la complacencia. Una vez que atacó a Wan Li con este dominio, o sea, que le mostró este dominio, Wan Li se nos dijo que olvidó por completo toda su razón de existir. Olvidó literalmente, se podría decir, la motivación de cultivar. Solamente quería quedarse en ese instante por siempre. Literalmente era como sentirse bien consigo mismo y que no importara nada más en lo absoluto. Era la complacencia misma, era como que sentirse en paz, por así decirlo. Ahora imagínate cómo ese personaje ha llegado a dominar ese dominio y superarlo, porque no es solamente que te quedes con el dominio que ya he comprendido que mi vida ha llegado a esta conclusión y en base a eso obtengo pues las habilidades, no, es comprenderlo en su totalidad y no caer presa de él. O sea, hay que imaginarnos el nivel de control que tienen estos cultivadores de esta etapa porque en verdad es muy increíble. Y luego el más interesante y el cual despertó pues la atención de este senior que estaba ayudando a Wan Li es el de un cultivador de la transformación del espíritu, el cual su dominio era el del tiempo mismo. Y este es uno de los más interesantes porque Wan Li cuando lo experimentó se nos dijo que sentía como su propia esencia espiritual, su propia conciencia divina era drenada por algo, pero luego se dio cuenta que no es que fuera drenada, no es que algo lo estuviera absorbiendo, sino que era el tiempo mismo lo cual lo dejaba menguando, o sea, lo cual lo iba acabando, acabando poco a poco,
como un río que fluye sobre se podría decir, una montaña y poco a poco lo va convirtiendo en un acantilado o en un desfiladero, creo que se llama. Pues bien, literalmente ese cultivador tenía el dominio del tiempo mismo. ¿Qué clase de vida tienes que llevar para que tu culminación final sea el tiempo? Alguien puede decir por ahí, no, Cristian, eso es muy fácil porque si se dan las circunstancias adecuadas y bajo el momento propicio, pues solamente es llegar a tener cierto conocimiento sobre el tiempo y ver ciertas cosas que puedan reflejarse como la vida efímera de los insectos o de cualquier otro ser vivo. Por un lado puede que sea así, pero la verdad no creo que sea tanto así, debe ser un poco más complicado en este sentido, porque recordemos que para la transformación del espíritu no es tanto que te guíes de lo que te pueda ocurrir alrededor tuyo, sino es de lo que tú mismo estés experimentando. Como lo vuelvo a repetir, esto me estoy basando en información que solamente he abarcado en estos 265 capítulos. Si se revela más adelante información, pues se corregirá con eso, ¿no? Pero hasta ahora estamos viendo que para el dominio solamente puedes utilizar la información o es la conclusión de tu propia vida, por así decirlo. Y es por eso que este dominio del tiempo es uno de los que más me intriga. ¿Qué clase de vida ha llevado esta persona para poder llegar a esta conclusión en torno a su existencia misma? Bien, luego de que Wan Lee termina experimentando todo esto, pues él termina eh, viviendo la partida de uno de las personas cercanas a él, uno de los mortales que vivía junto a él. Y es ahí donde él empieza a comprender el ciclo de la vida, por así decirlo. O más específicamente se nos dice que él empieza a comprender el camino del cielo, pero es detenido por otro cultivador, porque este Wan Lee, ¿cómo lo digo? O sea, él empezó a entender el camino del cielo, pero ¿qué es el camino del cielo? El camino del cielo le abarca todo, porque los cielos están en todos lados, por así decirlo. Los cielos lo ven todo, lo saben todo, lo conocen todo. Un hombre, un ser humano común y corriente, no importa lo poderoso que sea, nunca será capaz de comprenderlo en su totalidad, pues para eso tendría que vivir más de 1000 vidas, ya que los cielos al verlo todo, pues son todo, por así decirlo, ¿no? Incluso en Reverend Insanity lo dicen, creo que la frase era que no, todos los caminos, no, el cielo es el camino que comprende todos los caminos. Bien, pues aquí en Renegado Inmortal se nos dice eso. Y Wan Li estaba yendo por el camino del cielo, estaba yendo por el camino celestial. Y justo mientras más se elevaba, un cultivador de una etapa se nos dice que ya era una etapa de transformación del alma o incluso mucho, muy superior a esta etapa, lo mira y lo ayuda y le dice que no vaya por ese camino, pues es imposible para él lograr completarlo, ya que como te dije, los cielos lo abarcan todo. Lo único que hará será pudrir su cuerpo y se perderá entre ese conocimiento, un conocimiento del cual no obtendrá ningún beneficio. Y es por eso que lo manda de nuevo a la tierra, al plano mortal. Y es ahí donde Wan Li comprende un poco el camino o el dominio que él va a empezar a centrar dentro de su cultivación. Y es el dominio del ciclo de la vida, el del nacimiento, el de la muerte y el del crecimiento, que es en el intermedio, ¿no? Y nada, y hasta ahí se nos ha mostrado en el capítulo 265. También hago una mención especial porque ocurrió una cosa muy curiosa dentro de este pequeño arco. Alguien se preguntará, Cristian, ¿qué es lo curioso que ha ocurrido? Pues que le tienen que dar al botón de seguir. No ven el lapicero, pero denle al botón de seguir para que así te estén apareciendo pues más novelas ligeras, más videos relacionados a este mundo de la cultivación, ya sea Renegado Inmortal, Reverend Insanity, Dungeon Defense, que está increíble esa novela, I Will Eternal, un registro del viaje de un mortal hacia la inmortalidad y demás novelas ligeras. También este héroe es demasiado precavido, con la cual es mi novela favorita y la recomiendo siempre que pueda. Pues bien, ahora sí vayamos con esta mención especial. Dentro de ese pequeño arco, pues Wan Lee se termina encontrando con otro cultivador de la etapa de alma naciente que también está tratando de romper hacia la etapa de transformación del espíritu. ¿Te acuerdas que te dije de que para llegar a esta etapa tú tienes que experimentar lo que es ser mortal? Pues esa es una opción, pero también hay otra opción. Recordemos que lo principal de esto es sentir la emoción de un mortal, sentir algo especial. Y aquí viene una forma retorcida de llegar a la transformación del espíritu. Retorcida y muy cruel. ¿Cuál es? Y es que un cultivador llamado Wu Tai estaba tratando de llegar a esta etapa, pero a través del vínculo maestro-discípulo.
Alguien por ahí ya se estará imaginando a lo que quiero llegar. Sí, literalmente estaba criando a un niño y amándolo con todo el amor que puede darle un padre. Literalmente incluso se nos menciona que Zhou Wutai, cuando lo ve a su discípulo que es Fuer, sus ojos brillan, sus ojos se iluminan, porque en verdad lo ama como amaría a su propio hijo, como amaría a su propia sangre. Él es su discípulo, el ser al que más quiere. Pero tristemente, para que Zhou Wutai pueda llegar a la etapa de transformación del espíritu, cuando él sienta que el momento es el adecuado, él tendrá que acabar con la vida de su discípulo, de su hijo. Y esa tristeza, ese sentimiento, esa furia va a ser el desencadenante que lo ayudará a llegar a esta etapa. Y es ahí donde él mismo tendrá que equilibrarse para no perderse. Es por eso que Wan Li, cuando ve esta forma de, se podría decir, de afrontar el hecho de entrar a la etapa de transformación del espíritu por parte de Zhou Wutai, el propio Wan Li lo cataloga como algo muy pernicioso, algo muy vicioso, algo muy cruel de hacer. Incluso Wan Li, con la masacre que se ha cargado, él mismo ha dicho: yo no tengo el valor para poder hacer algo de tal magnitud. Y es que literalmente es amar algo, quererlo, criarlo, no fingir el sentimiento, en verdad sentirlo en tu corazón, en verdad criar a tu propio hijo. Y cuando llegue el momento, pues ya saben, acabar con su propia existencia, utilizando ese vínculo emocional para poder llegar a esa etapa. Y es ahí donde pues So Tai, cuando se termina despidiendo de Wan Li y terminan quedando como en medio buenos términos, porque todo eso se inició por una pelea, él se está yendo junto a su discípulo que es Fuer, y se nos describen esas pequeñas escenas que lo mira, o sea, con un brillo en los ojos, y aún recuerda a ese niño que recogió de la calle y cómo éste estaba siendo pues golpeado por otros niños mientras agarraba bueno, con forma, se podría decir, muy renuente, un caramelo que se había conseguido y se había ganado él mismo. Y literalmente Fuer termina al lado de Sogutai mientras lo mira como un hijo mira un padre. Es un vínculo entre dos personas, un vínculo que está destinado pues a tener un triste final. Y es un camino muy vicioso porque es que Sogutai va a tener que tener un dominio de sí mismo para no perderse en el momento de entrar a la transformación del espíritu, porque no solo es sacrificar a su propio hijo, bueno, a su discípulo al cual quiere como un hijo, sino es una vez que lo haga, por así decirlo, que no se pierda en el dolor y en ese sentimiento. O sea, es una forma muy radical de llegar a esa etapa, y es por eso que Wan Li también se queda como asombrado ante esta, se puede decir, muestra no de valentía, sino de crueldad y de perversión por parte de Zhou Wutai, porque es un camino muy fuerte. Alguien por ahí estará pensando: wow, Fan Yuan lo haría. La verdad es que yo voy porque si no tuviera otra opción, Fan Yuan iría por el camino de Zhou Wutai, pero lo más probable es que él fuera por el camino de Wan Li, que es el de experimentar la vida como un mortal. Es mucho más fácil y no te brinda tantos problemas como el camino de Zhou Wutai, que si tú llegas a la transformación del espíritu luego de hacer eso y no tienes el debido control o no tienes, se podría decir, un salvavidas adecuado, te puedes perder. Es que no es que tú estés fingiendo un vínculo, en verdad tú estás sintiendo el vínculo de un padre con un hijo. Y a la hora de cruzar más allá y utilizar esas emociones y más que nada la tristeza al perder a tu propio hijo, pues ese es el desencadenante para entrar a esa etapa. Y es ahí donde pues pueden ocurrir muchas cosas que incluso pueden enloquecer a un cultivador y puedes llegar a la etapa de transformación del espíritu, pero ¿de qué te sirve si de repente en el camino pues enloqueciste, por así decirlo? Y nada, esa sería la mención especial. Este arco estuvo súper genial, ya creo que ya se acerca algo fuerte porque está muy tranquilo la cosa. Nos han metido mucho significado respecto a los dominios, respecto a la transformación del espíritu. Después lo que sigue vendría a ser la transformación del alma y cómo ahora hay muchas más habilidades y cómo ahora la vida del propio cultivador toma mucho mayor peso en torno a sus ataques, a sus tácticas y a su forma de cultivo. Literalmente se podría decir que la etapa de alma naciente hace honor a su nombre. ¿Por qué? Porque literalmente alma naciente, ¿qué significa? Pues un alma que va a nacer. Y literalmente para que entres a la etapa de transformación del espíritu,
tienes que llegar a una comprensión de tu vida total. Es como si naciera un nuevo tú, por así decirlo. Es la respuesta final a la existencia que estás experimentando en este mundo, en este universo. Nada, es increíble esta novela y está muy genial. Gracias por llegar hasta el final, cuídate mucho, mantén tu distancia. Si tienes alguna duda, escríbelo en los comentarios. Si te gustaría, se podría decir, aumentar un poco más de lo que he dicho, también escríbelo en los comentarios. Estoy seguro que más de alguien de la comunidad te lo agradecerá mucho. Gracias nuevamente por llegar hasta el final y chao.